Eso. Ya, vamos a pasar a lo siguiente. Y esta es una pregunta bonus track, porque ustedes hicieron una encuesta, ¿cierto? Y vieron de que de segundo lugar salió insuficiencia cardíaca. Así que les puse una pregunta de insuficiencia cardíaca. Y no vamos a ver así toda la materia, pero sí las cosas más importantes, ¿ya? Esta pregunta dice que un paciente de 75 años es hospitalizado en su sala con el diagnóstico de insuficiencia cardíaca descompensada, secundaria a hipertensión de larga edad, con mal control. Respecto a la fisiopatología involucrada en este cuadro, es correcto afirmar que A. El mecanismo principal de daño corresponde al aumento sostenido de la precarga. B. En el loop presión-volumen observaremos un aumento en la pendiente de la curva de contractilidad. C. En este paciente existirá un aumento de la tensión parietal dado por hipertrofia concéntrica. Y D. En este paciente encontraremos una disfunción tanto sistólica como diastólica. Así que dale nomás, Feli, la siguiente. Vamos a verla de corrido y después, si tienen una duda en medio, preguntan nomás. Ya, lo primero del repaso de esto es que hay que entender este loop de presión-volumen. Primero, de que partimos por el A, que lo marqué ahí como rosadito, que es el volumen de fin de diástole, ¿cierto? Porque está la curvita de abajo, que es la curvita del lusitropismo o de relajación del ventrículo, donde si ustedes lo ven, la línea del eje X es el volumen, entonces se va llenando el ventrículo, sube su volumen, y en el A es cuando está llenito, totalmente llenito, o sea, el volumen de fin de diástole. Aquí, en este punto A, es lo que nosotros homologamos, por así decirlo, a la precarga. En estricto rigor, la precarga es la tensión parietal de fin de diástole, ¿ya? Tensión parietal de fin de diástole. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en la práctica no podemos medir la tensión parietal. No hay una forma práctica de ir a un laboratorio y medirla. Lo que sí podemos medir es presión y volumen. Por eso en todas estas cosas, de repente uno se le confunden los conceptos entre tensión, entre estrés y presión. ¿Ya? Los conceptos fisiopatológicos, cuando uno define precarga, poscarga, es respecto a la tensión parietal, que es lo mismo que el estrés parietal, que no es lo mismo que la presión. La presión es lo que podemos medir y que uno los aproxima, ¿ya? En este gráfico hablamos de presión. Entonces, en ese A, que es la presión, la relación entre la presión y el volumen que hay al fin de la diástole, ahí nosotros vamos a ver la precarga. Ya. Después vemos que del A al B está la contracción isovolumétrica, ¿cierto? Sube mucho la presión, pero el volumen se mantiene igual. De la B a la C está el expulsivo, ¿cierto? El vaciado del ventrículo. Y en estricto rigor también, la poscarga es la tensión parietal durante toda la sístole, o sea, toda la contracción del B al C. Pero, como sabemos, nosotros no podemos medir la tensión que genera el ventrículo durante todo el proceso del expulsivo, ¿cierto? Lo que sí podemos medir es la presión. Y es la presión específicamente en el punto C, donde está el volumen de fin de sístole. ¿Por qué? Porque ahí podemos medir la presión arterial sistólica, que es cuando se vacía el ventrículo, ¿cierto? Y lo que nosotros medimos es la presión que queda en la aorta después de ese vaciado. Y nosotros la aproximamos, la homologamos a lo que debería ser la presión de la fin de sístole. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estos puntitos importantes que serían como la forma que tenemos de medir la precarga y la poscarga, pero en estricto rigor son medidas de tensión de pared o de estrés parietal, que es lo mismo. Y después viene la C, la D, la relajación isovolumétrica. Este es nuestro loop, muy importante nuestro loop, entenderlo e imaginárselo, tenerlo en la cabeza, porque en la prueba les van a poner alternativas donde diga esto y esto se cambia en el loop de presión-volumen. Entonces se lo tienen como que imaginar un poquito. Importante, como nosotros tampoco tenemos una buena forma de medir la contractilidad en la práctica, lo que se hace es que se saca una fórmula como a partir de los valores de presión-volumen que están al fin de la sístole. Y de ahí sale esta recta que está ahí marcada como contractilidad. Esa es la recta que nos va a hablar de la contractilidad del ventrículo. Ya esto se hace como con fórmulas y cosas como experimentales. Por eso de repente uno no entiende de dónde salieron. Es porque una persona los midió experimentalmente y sacó fórmulas matemáticas para hacerlo. ¿Ya? Así que no se exploten tanto el cerebro con eso, ¿ya? Dale nomás así. Ya. Y
Ya tenemos nuestro loop, ¿cierto? Que era normal. Y también ahora tenemos que entender sobre la insuficiencia cardíaca, que tenemos mecanismos y tenemos tipos de insuficiencia cardíaca. De los mecanismos, esto es lo importante. Tenemos sobrecarga de presión, sobrecarga de volumen y disminución intrínseca de la contractilidad. ¿Por qué les puse la palabra intrínseca? Porque las otras formas de insuficiencia cardíaca también nos pueden llevar a una disminución de la contractilidad, pero hay patologías que dañan de por sí misma, como primera alteración, la contractilidad, como es el clásico ejemplo de la cardiopatía coronaria, ¿cierto? Y tienen que saberse también los ejemplos, como de que la hipertensión arterial es un daño por sobrecarga de presión, ¿ya? Porque también es posible que les pregunten como un paciente hipertenso, ¿qué daño tiene? Tiene, la alternativa va a decir sobrecarga de presión. Y es sobrecarga de presión, o sea, aumento de la poscarga. Ya estas cosas igual son preguntables. O les van a poner, ¿cuál de las siguientes patologías es una sobrecarga de volumen? Y las alternativas van a salir hipertensión, estenosis aórtica, cardiotóxico, y ustedes tienen que imaginarse que si es la insuficiencia mitral porque se devuelve el volumen, entonces el ventrículo queda como dilatado. ¿Ya? Esas cosas son como ejemplos que siempre ponen en las preguntas de prueba. Ya, esos son los mecanismos y también tenemos los tipos. Lo que se usa como más en práctica y como basado en evidencia es hablar de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección preservada. Eso es lo que se usa en clínica, como efectivamente. Se clasifica así porque nos cambian los manejos. También se habla de insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica, que eso en la práctica no se usa mucho y en general se homologa un poco a las que están arriba, fracción de eyección reducida o preservada, pero no es tan correcto. ¿Por qué? Porque ya lo vamos a ver, pero como la insuficiencia cardíaca en general es una patología crónica, van las dos juntas. Es muy difícil que ustedes tengan un ventrículo que no pueda eyectar todo el volumen y que no tenga alguna falla de la diástole. Es como imposible que no vayan juntos. Cuando la insuficiencia cardíaca es crónica, cuando es aguda, ahí sí, pero ahí tenemos un descalabro hemodinámico gigantesco y es como hablar de otra cosa, otra patología. Así que eso en práctica no se usa mucho. Y lo otro también es que tenemos la insuficiencia izquierda y derecha, que eso es por signos clínicos. Cuando nosotros hablamos de la izquierda es porque tenemos problemas o acumulación de fluido en la circulación pulmonar. Porque acuérdense que la insuficiencia cardíaca es que no podemos eyectar toda la sangre que está en el ventrículo, eso es lo que falla. No podemos sacar toda la sangre hacia la circulación que necesitamos. En la insuficiencia cardíaca izquierda, el ventrículo izquierdo no puede sacar toda la sangre de la circulación pulmonar al sistémico. Y en la insuficiencia derecha, el ventrículo no puede sacar toda la sangre de la circulación sistémica para llevarla a la circulación pulmonar. Entonces ahí se acumula mucho fluido. En el caso de la izquierda, pulmonar, y en la derecha, en sistémico. Esto también es medio difuso porque es como que una disfunción va a llevar a la otra. Ya no es como que el corazón tenga las cámaras así totalmente independientes, eso es imposible. Entonces siempre van medias juntas. O sea, ustedes van a ver un paciente con insuficiencia cardíaca, va a tener edema de extremidades inferiores y también va a tener congestión pulmonar, va a tener de las dos en general. Dale nomás. Ya, entonces, como dijimos, en nuestro paciente era hipertenso de larga data con mal control. Primero, esto grabado a fuego, hipertensión arterial es igual a sobrecarga de presión, sobrecarga crónica de presión, ¿cierto? Esta sobrecarga de presión nos lleva como mecanismo adaptativo a una hipertrofia que es concéntrica. Ya acuérdense que la excéntrica es de la sobrecarga de volumen. ¿Qué es lo que pasa con la hipertrofia concéntrica? Aquí en la parte derecha de la diapo está arriba el ventrículo normal y abajito un ventrículo gordito. El de abajo está hipertrófico, pero hipertrófico concéntrico. Estos dos parámetros que están aquí abajo, el grosor parietal y el diámetro cavitario, también son preguntables, así que, pero esto no es necesario como aprendérselo porque lo pueden pensar. Cuando la hipertrofia es concéntrica, y como ustedes lo ven ahí en esa imagen, el ventrículo, la pared está gordita, no está dilatada así como para afuera, está gordita, gruesa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que le aumentó el grosor a la pared y la cavidad que está dentro se hizo más chiquitita, ¿cierto? Porque ocupa más espacio la pared que la cavidad.
Eso es fácil imaginárselo si ustedes ven esa imagen, como tener en su mente esa imagen. Esa es la hipertrofia concéntrica. Más gordita la pared, más chica la cavidad. Entonces, en la prueba, en las alternativas, no les van a poner a solas eso, les van a poner la relación grosor parietal diámetro cavitario. Pero ustedes piensan, y lo piensan como una fracción, piensan, si arriba está el grosor y abajo está el diámetro, entonces la hipertrofia concéntrica me sube el grosor, me baja el diámetro, aumenta la relación. ¿Ya? O se los pueden preguntar al revés como sobrecarga de volumen, hipertrofia excéntrica, ¿ya? Pero en general es muy preguntable en términos de hipertrofia lo del grosor parietal diámetro cavitario. Eso ya es como de concepto. Ahora, importante también es la ley de Laplace. Como ya les dije, en estricto rigor, todo lo que tiene que ver con los parámetros de la insuficiencia cardíaca se hizo pensando en el estrés parietal, que es como ese cuadradito verde que se ve ahí en la esfera. Es la fuerza, la tensión que desarrolla el músculo mismo cuando se contrae, ¿ya? Eso, como ustedes se imaginarán, es como imposible de medir. Entonces hay muchas fórmulas. Laplace, ¿qué es lo que dijo? Que tenemos ese estrés parietal, que es ese símbolo que está ahí, que es igual a la presión por el radio partido por 2 veces el grosor. ¿Ya? Entonces, esta formulita también es muy bueno sabérsela, porque también es muy preguntable y porque nos dice algo muy importante. El estrés parietal, si sube, es muy malo, porque nuestro ventrículo está agotado y está disfuncional. Si tiene mucho estrés, significa que para expulsar el mismo volumen tiene que hacer más fuerza, ¿ya? Entonces, si tiene que hacer mucha fuerza para sacar el mismo volumen, significa que está insuficiente ese corazón. Así que no nos debe subir el estrés. El estrés es igual a la presión. Si ustedes le suben la presión adentro a esta cavidad, le van a aumentar el estrés, o sea, le causan insuficiencia cardíaca, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa, a qué nos referimos con aumentos de presión? A todas estas patologías, ¿cierto? Sobrecarga de presión crónica es igual a aumento de estrés, insuficiencia cardíaca. Eso ya lo entendemos. R es el radio de la cavidad. O sea, cuando la cavidad está dilatada, tiene mucho volumen, sobrecarga de volumen, que es el otro mecanismo de insuficiencia cardíaca, también nos sube el estrés de la pared. Y esto en el denominador tiene el grosor, o sea que cuando el ventrículo aumenta su grosor, disminuye su estrés. Es un mecanismo de compensación, porque se vuelve más gordito y así puede hacer más fuerza con menos estrés, por así decirlo. Se estresa menos. Entonces, nuestra hipertrofia concéntrica lo que hace es bajar el estrés de la pared, ¿ya? Porque está en el denominador, ¿ya? De esta fracción. Sube el grosor, baja el estrés. Es un mecanismo de compensación. Ahora, también recuérdense de esto de que cuando le sube el volumen de la cavidad, eso es un aumento de la precarga, ¿cierto? Entonces, si sube el volumen de la cavidad, sube la precarga, que es como decir lo mismo, necesariamente me va a subir el estrés. Y si me sube el estrés, significa que me subió la poscarga. O sea, todos los aumentos de la precarga son un aumento de la poscarga, siempre. Sube la precarga, sube la poscarga. Eso siempre van juntos los dos. Ya, eso. Hay que saberse bien esa fórmula, la ley de Laplace, porque les van a preguntar por el grosor parietal y por lo del denominador y el numerador. Eso es muy preguntable. Dale nomás, Felipe. Ya, entonces, dijimos, hipertensión, insuficiencia cardíaca por sobrecarga de presión. Tenemos nuestro loop. Primero, lo que va a pasar es que, ya, si ustedes ven el loop que está en rojito, lo que pasó es que subió mucho la presión, ¿cierto? Antes la presión llegaba hasta la parte negrita, ahora llega arriba, a la parte roja. Em, Entonces, lo que hizo eso es que nos bajara el volumen expulsivo, ¿cierto? Que era la diferencia entre el primer volumen y el segundo, ahora nos bajó mucho. Eso lleva a un mecanismo de compensación, que es que se aumenta el volumen diastólico final. Se aumenta eso para tratar de compensar esto de que se disminuyó el volumen expulsivo y acuérdense que si disminuye el volumen expulsivo me queda más volumen residual adentro del ventrículo. Entonces aumenta el volumen de fin de diástole y eso a más largo plazo va a ser
que me suba mi volumen expulsivo, se compensa un poquito, ¿ya? Pero con un loop desplazado hacia arriba. Esto todo como se mantiene igual la contractilidad, igual el lusitropismo, pero ya por esa sobrecarga de volumen de presión inicial me va a desplazar el loop hacia arriba. O sea, ahora el ventrículo trabaja con presiones más altas y con volúmenes más altos, lo que no es normal, ¿cierto? Y si eso se mantiene a largo plazo, va a llevar al remodelamiento, que si ustedes ven el loop en negrito, que está en el tercer cuadradito, que era el normal, ahora la pendiente de la contractilidad bajó y quedó en la pendiente roja. Y eso significa que el ventrículo está remodelado y que ahora se contrae mal. Y como se contrae mal, nuestro mecanismo de compensación anterior al final lo empeoró todo y ahora el ventrículo está peor que antes. Así que pésimo. Dale a la siguiente, Feli. O sea que em, este primer paso era una difusión sistólica, ¿cierto? Porque como dijimos, la sístole en sí misma es expulsar volumen. Si usted puede expulsar menos volumen con su ventrículo, estamos en disfunción sistólica, no sirve la sístole, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasó? Que si eso se mantiene en el tiempo, dale a la siguiente. Pasa esto que está aquí, y la disfunción ya no es solamente de sístole, sino que por los mismos mecanismos de compensación que se pusieron en acción, ahora también hay una disfunción de diástole. Están las dos juntas, una provoca a la otra, ¿ya? O sea, este ventrículo no solamente no puede expulsar lo mismo que antes, sino que ya no se relaja igual que antes y ya no, sus proteínas de contractilidad están alteradas, su distensibilidad se alteró y ya no se puede llenar de la misma forma que antes. Y después se nos va a alterar la curva del lusitropismo y esto es un círculo vicioso que va hacia cada vez peor y esto gracias a todos esos mecanismos neurohumorales que les enseñamos en la ayudantía pasada y que les dije que se tenían que aprender de memoria. Dale a la siguiente. Entonces, ¿qué era? Sí, eso que está todo junto. ¿Qué era lo que pasaba con nuestra pregunta? La A decía que el mecanismo principal de daño es un aumento sostenido de la precarga. Y como dijimos que nos íbamos a aprender, la hipertensión arterial es un aumento de la poscarga, que es una sobrecarga de presión. Así que no es por precarga. La precarga es el volumen de fin de diástole. Acuérdense, volumen de fin de diástole que sube por el retorno venoso. Ahí estamos hablando de precarga. De poscarga estamos hablando cuando hablamos de presión arterial sistólica. La B dice que en el loop presión-volumen observaremos un aumento en la pendiente de la curva de contractilidad. Entonces yo les dije que se tenían como que tener el loop en su mente y la pendiente no subía, sino que bajaba. Así que esa estaba mal. La C dice que aumenta la tensión parietal por la hipertrofia concéntrica y como nos aprendimos de memoria la ley de Laplace, sabemos que eso no es así y que la hipertrofia concéntrica nos disminuye la tensión parietal. Lo que nos aumentaba la tensión era la presión y el aumento del radio. Y la D dice que encontraremos una disfunción tanto sistólica como diastólica, que es la correcta, porque una lleva a la otra, porque este paciente tiene una insuficiencia cardíaca de larga edad, ¿ya? Que ahora está descompensada. Entonces van las dos juntas. Y ese era el repaso rápido de insuficiencia cardíaca. Eh, no sé si tienen alguna pregunta o algo para pasar a la siguiente. ¿Puedes repetir la B? ¿Por qué está mala la B? La B, sí, ya, mira. Feli, ¿podéis poner el anterior? Eso, mira, ahí está en la tercera imagen, el remodelado. Ves que si estuviese el ventrículo funcional, está en ese loop que está negro, en negro, ¿cierto? Y ahí tienes una pendiente de ¿podéis mostrar esa, no la curva, la recta de contractilidad, Feli, con el puntero? Que no sé cómo, si yo la puedo mostrar, pero eso, sí, la negra, la que está en negro, la de arriba, la recta. Esa, sí, esa misma. Esa es la recta de contractilidad. Y si te fijas, cuando se remodela, que es la que está en rojito, bajó la pendiente, ¿ya? Bajó, no subió. Eso estaba mala, porque con el remodelado la pendiente de contractilidad baja, no sube.
Por eso tienen que como que tener esta cosita como la imagen en su mente, para imaginarse cuando sube y cuando baja. Ese mismo movimiento que está mostrando el Feli. Bajó la pendiente. Eso es lo que le pasó a este ventrículo. Ujú, ya, gracias. Ya, ya. Démosle a la de hipertensión. Ya, y respecto a los mecanismos que contribuyen a la hipertensión de este paciente, es correcto afirmar que A. Podríamos encontrar en él una disbiosis intestinal con predominio de especies de lactobacilo estimuladores de respuesta inmune tipo TH17. La B dice, según la hipótesis de Guyton, el mecanismo fundamental causante de la elevación persistente de la presión arterial en este paciente corresponde al aumento de la resistencia periférica total. La C dice, el aumento de la rigidez de los vasos de resistencia, dada la edad de este paciente, contribuye a una positivización del índice de aumento, que es el AIX. Y la D dice, según la hipótesis de Guyton, en este paciente encontraríamos una disminución de la pendiente de la curva presión-natriuresis. Ya, vamos a ver esta pregunta, pero alternativa por alternativa, porque esto se los van a preguntar así, les van a preguntar como cada mecanismo de que les habló el doctor Michel es preguntable. Así que hay que como que sabérselos bien. Tienen muchas pillerías estas alternativas, así que las vamos a ir viendo una por una. Dale nomás. La A dice, podríamos encontrar en él una disbiosis intestinal con predominio de especies de lactobacilo estimuladores de respuesta inmune tipo TH17. Todo esto es correcto, pero no son los lactobacilos. Los lactobacilos son los buenos. Los malos son los gram negativos, como la que puse ahí que es la Klebsiella. Se ha visto que en los pacientes con hipertensión arterial tienen una alteración de la microbiota donde tienen menos lactobacilos y más Klebsielas. ¿Cuál es la importancia de eso? Es que los lactobacilos son unas bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta y esto se ha visto que nutren como participan en la nutrición misma del enterocito colónico y tienen efectos antiinflamatorios locales. Entonces, en vez de estimular la respuesta inmune, son moduladores. Y esa modulación inmune sería una baja en la inflamación sistémica y eso baja la presión arterial. Y de hecho, los lactobacilos viven como uno los cultiva, por así decirlo, en su colon, comiendo frutas y verduras. ¿Por qué? Porque necesitan fibra. Ellos agarran la fibra, se comen la fibra y con la fibra viven y como producto como de desecho de ese metabolismo de la fibra, hacen los ácidos grasos de cadena corta, que a nosotros nos sirven como antiinflamatorios locales. Entonces, comiendo fibra, lactobacilos felices, ácidos grasos de cadena corta, antiinflamación. En cambio, las personas que comen muy mal matan a los lactobacilos porque necesitan fibra para vivir. Entonces, las Klebsielas con los lactobacilos, o los gram negativos en general, compiten. Usan los mismos receptores. Entonces, si suben unos, bajan los otros. Así que bajan los lactobacilos que estaban ocupando los receptores y se van a proliferar los gram negativos. Y estos gram negativos no son patógenos como espontáneamente, pero sí son oportunistas y activan la respuesta inmune local, tipo TH17. Generan muchas citoquinas proinflamatorias, eso se va a sistémico y colabora con el estado de inflamación de bajo grado que va a colaborar con la hipertensión. Y todo esto se hizo con unos experimentos muy, muy topísimos donde se modificaban las microbiotas de los animalitos y veían que sí se ponían hipertensos. Así que eso es preguntable. Dale a la siguiente. Ya. Como les dije, estas alternativas están hechas como con harta pillería para que se aprendan como bien cada mecanismo de hipertensión, ¿ya? Como cada pasito por pasito. La B dice que según la hipótesis de Guyton, mecanismo fundamental causante de la elevación persistente de la presión arterial en este paciente corresponden al aumento de la resistencia periférica total. Ojo, Guyton fue una persona muy cool porque descubrió casi toda la fisiología del riñón. Es como el maestro de renal. Entonces, lo que él dijo y que descubrió es que era el riñón el que estaba involucrado en la hipertensión arterial,
Lo que hasta antes de eso era como que Page lo había dicho, pero no lo había podido investigar tanto, Guyton lo confirmó. Tiene que haber un defecto en la excreción renal de sodio y agua para que la hipertensión sea sostenida. Y ojo, porque si les preguntan así, el mecanismo fundamental según Guyton es riñón, ¿ya? Eso, muy asociación muy directa. Pero si les preguntan qué variable hemodinámica es la principal, es la resistencia periférica total, que no es lo mismo, ¿cierto? Uno es el mecanismo principal según Guyton, es lo renal. Variable hemodinámica alterada es la resistencia periférica total, porque como les dijo Guyton, sí, está alterado el riñón, pero no es el volumen extracelular, el VEC, lo que está más alterado. De hecho tiene a un aumento, pero es sutil en el tiempo, es como 5%, 4%. Ya, entonces la variable de la hemodinamia que más se altera es la resistencia periférica total, pero el mecanismo subyacente a la hipertensión crónica es la alteración del riñón. ¿Ya? Eso muy clarito. Dale nomás fe. La C, y esto también hay que entenderlo bien, el aumento de la rigidez de los vasos de resistencia, dada la edad de este paciente, que acordémonos tenía 75 años, contribuye a la positivización del índice de aumento. Esto es una alternativa muy malula porque está toda buena, pero son los vasos de conducción, no los de resistencia. ¿Ya? Ojo con eso. Los vasos de resistencia son prácticamente todos los de las arteriales de los tejidos. Los vasos de conducción son la aorta con las ilíacas, pero principalmente la aorta. Y lo que se altera con la edad es la elasticidad de la aorta. Se vuelve mucho más rígida porque se pierden fibras de elastina y se reemplazan por colágeno. Entonces, como salen esas dos aortas ahí, una que está en una persona joven y una que está en una persona más viejita, imagínense que tienen la misma cantidad de volumen adentro de esas dos aortas, pero si tienen la misma cantidad de líquido adentro y la pared de una se puede expandir mucho y la otra no se expande nada, en ese mismo espacio chiquitito se va a crear una presión mucho más grande, ¿ya? Y eso es lo que pasa por el aumento de rigidez de los vasos de conducción, o sea, de la aorta. Dale a la siguiente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso del índice de aumento? ¿Ya? Lo que pasa es que cuando nosotros hablamos del índice de aumento, que es esa formulita que sale ahí, es lo mismo que decir aumenta la rigidez de las arterias de conducción. Lo mismo que recién conversamos, solo que el índice de aumento es una forma de medirlo. Porque acuérdense de que, como siempre, las cosas de las que uno habla en fisiopato no siempre se pueden medir en clínica como uno las teoriza. Entonces, uno puede teorizar sobre la rigidez, puede verla como anatomopatológicamente, pero no la puede medir. Lo que sí se puede medir es la onda de pulso. Entonces, como les mostraba el doctor en su clase, se puede medir la velocidad de esa onda de pulso y como la arteria, la aorta está tan rígida, la onda conduce más fuerte y se devuelve más rápido. Y como se devuelve tan rápido, como vemos, en el joven se nota mucho la incisura dicrota, que es cuando se cierran las válvulas aórticas, ¿cierto? Y la P2 es la onda que se devuelve, porque se vibran los vasos, llega hasta la bifurcación de las ilíacas y de ahí esa vibración se devuelve hacia la aorta. Y ahí se hace la P2, que es la segunda subida de presión. Pero en las personas ancianas, como la aorta está tan rígida, se conduce muy fuerte esa onda y muy rápido. Entonces llega abajo y se devuelve tan rápido que llega antes de que se cierre la válvula aórtica y se juntan un poco el P1 con el P2. O sea, con el mismo volumen expulsivo, sube mucho más la presión sistólica. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros medimos con el índice de aumento. Y eso, es los vasos de conducción, no los vasos de resistencia. Muy importante. Dale a la siguiente, Fe. Y por último, la D, que esto también es muy importante, que según la hipótesis de Guyton, en este paciente encontraríamos una disminución de la pendiente de la curva presión-natriuresis. Ya, esta curvita es extremadamente importante. En el eje X, presión arterial, y en el eje Y es el consumo y la excreción de sal. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que todos estos pacientes tienen riñones que están buenos, están funcionales. Y un riñón que funciona, la cantidad de sal que entra
como de exceso sobre lo que necesita, es la misma cantidad que se excreta. Obviamente que si uno está en déficit, está deshidratado, vas a retener sodio, pero esto no, son personas bien hidratadas. Entonces, sodio que entra, sodio que sale, siempre. Y en la curvita roja, si ustedes ven, es una persona sana. La cosa se prolonga eternamente. O sea, ustedes pueden comer una cantidad absurda de sal, mucha, 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 mucha sal, y van a botar la misma cantidad de sal y no les va a subir nunca la presión. Si se fijan, se mantiene todo el rato el rojo en el 100. Entonces esa pendiente es como infinita, decía Gaitan. Porque, claro, usted está sano y puede comer toda la cantidad de sal que quiera y su presión se va a mantener siempre igual, porque el riñón es muy bacán y puede botar toda la sal que usted se comió, que es lo que pasa con la persona que tiene hipertensión esencial o primaria, que es la del mecanismo desconocido. Si se fijan las curvitas verdes, las dos parten más arriba que la curvita roja. O sea, basalmente esa persona ya tiene una presión más alta. ¿Qué es lo que pasa? Esas personas comen sal y botan sal también, porque el riñón está funcionando, ¿cierto? Se altera este mecanismo de excreción de agua y sodio, pero no como en una insuficiencia renal, ya no es que la persona le dé anasarca por comer sal, no, igual va a botar más sal y va a seguir una proporción más o menos estable, pero la curva se le va a desplazar hacia la derecha. Y si se fijan, ahí le va bajando la pendiente. La pendiente que en el rojito es como infinita, en las curvas verdes está cada vez más disminuida y disminuida y disminuida, ¿cierto? Esa pendiente significa que la persona va a comer sal y le va a subir cada vez más la presión. Si se fijan, miren, la persona que es hipertensión sal sensible partía comiendo, no sé, 1 gramo de sal y está con una presión de 120, y si se come 4 gramos de sal ya está como en 180. Entonces es pésimo, le va a subir mucho la presión. Y esto es porque el riñón ya no es tan eficiente para botarlo como lo era en la persona del rojito. Entonces, muy importante, disminución de la pendiente de la curva de presión natriuresis. Ya, eso grabado, estas curvitas, son muy, muy importantes. Así que esa era la alternativa correcta. Y ahí repasamos como casi todo lo de hipertensión. Y las preguntas vienen un poco así, para que se aprendan bien los mecanismos. Ya les van a preguntar estas cositas medio con pillería de repente. Así que apréndanse bien los mecanismos. Y eso, no sé si les queda alguna duda de hipertensión arterial. Yo tenía una pregunta, pero más como esto de sal resistente y sal sensible, como que no la entendí bien. A lo único que se refiere eso es que hay personas hipertensas, como tomas una población de 100 hipertensos, y hay 50 que cuando tú les das sal, les sube la presión, más que una persona normal, pero no tanto. Y los que son sal sensible es que les das mucha sal y les sube la presión extremadamente mucho. Es eso, es como epidemiológico. Entonces, esos dos pacientes, obviamente que el que es sal sensible se beneficia mucho más de los cambios de estilo de vida, o sea, les restringen la sal en la dieta e incluso la presión la pueden normalizar. Es como muy bacán. Y responden en general muy bien a diuréticos, por el mismo tema, de que ese es como su problema principal. Pero son como fenotipos que salieron de investigar muchas personas hipertensas y que se dieron cuenta de que unas reaccionaban muy bien a la restricción de sal y otras reaccionaban muy mal. Eso es. Ya, gracias. Ya. Y eso creo que era la parte más larga. No sé. Ya estamos casi. Ya. Eso, dale nomás, Cris. Ya, sí. Y ahora esta parte que es de shock, igual es un poco menos compleja. La doctora Guerrero no suele hacer preguntas muy complejas respecto al tema en fisiopatología. Lo importante es que sepan manejarlo igual bien, al menos como los tipos de shock, su fisiopatología al menos básica, porque eso les va a ayudar posteriormente en clínica a poder pensar rápidamente cuáles son los tratamientos que hay que ocupar, porque cuando estamos hablando de shock estamos hablando de diagnósticos de emergencia, diagnósticos en los que en la actuación rápida va a generar un aumento en las posibilidades de sobrevivir del paciente que está cursando con estos fenómenos. Este caso clínico
va a guiar las dos preguntas del shock, una que es más teórica, la otra que tiene que ver con la sospecha. La idea tampoco es porque usted aún no en vista en clínica el manejo de shock, pero es importante que vayan interiorizándola a poco. Y es un caso pediátrico que fue sacado desde los casos de la PALS, que es como este algoritmo de manejo de gravedad en niños. Este es un niño de 9 años con una historia clínica de dolor abdominal que llega al servicio de urgencia en malas condiciones generales. A la primera impresión se observa letárgico con aumento de la frecuencia respiratoria y el esfuerzo respiratorio y pálido. En la evaluación primaria, que eso es algo que después van a aprender que es secuencial, que va desde la A de la vía aérea, porque es lo que te puede matar primero, hasta llegar hasta la E, para ir descartando causas de mortalidad inmediata en los casos de shock. Tenemos que la vía aérea estaba permeable, que estaba con una frecuencia respiratoria de 30 por minuto, con retracciones intercostales, uso de la musculatura accesoria y por tanto el manejo en este caso fue apoyar con oxígeno de manera inmediata. La C, que es lo circulatorio, vemos que tiene una frecuencia cardíaca aumentada a 157 por minuto, disminución de los pulsos periféricos, un lleno capilar aumentado y una presión arterial baja, de 90,68. En la D, que son los déficits neurológicos, vemos principalmente un paciente que está letárgico, que ya se está descrito previamente, y en la E, que es la exposición, tenemos un paciente que tiene normotermia y que no tiene lesiones en la piel. Entonces, mientras comienza la maniobra de reanimación, que en este caso serían apoyar con oxígeno, monitorizar, poner vías venosas periféricas, todo lo que implica que después lo van a ir conociendo los manejos de un paciente grave. Un tercero logra ir a recolectar información con los familiares. Era un niño sano, que no tenía alergia, que estaba con un cuadro de dolor abdominal, como se describe, con diarreas y vómitos en la última semana. No ha tenido fiebre en la última semana y solo ha estado decaído y consumiendo poca alimentación y líquido. Esto es como un cuadro más o menos clásico de un shock en un niño pequeño. No lo voy a adelantar porque después hay que, la pregunta, la 6, como que el mecanismo hay que sospecharlo dependiendo del shock que estén sospechando. Pero dale, Felipe. Ya, entonces, esta es una pregunta más bien teórica respecto a la fisiopatología del shock. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son correctas? Es correcta respecto a la relación entre el DO2 y el VO2 y la repercusión clínica. Tenemos la A, que los valores de lactato son elevados en la zona de independencia del DO2. La B, que la extracción del O2 es mayor en la zona de dependencia del DO2. La C, que en la zona de dependencia del DO2 el metabolismo celular es de tipo aeróbico. Y la D, que en la zona de independencia del DO2 el metabolismo celular es de tipo anaeróbico. Vale. Te pasaste una. Entonces, el shock, ¿cómo lo definimos? Es un estado en el cual hay una deficiencia de la oferta de oxígeno en relación a la demanda, o una incapacidad celular para utilizar el oxígeno disponible. Se habla más bien de que el shock está dado por este como colapso circulatorio que genera una alteración de la perfusión, en que los tejidos no pueden obtener el oxígeno que necesitan para poder generar su metabolismo, con las consecuencias que esto genera, de que se cambie un metabolismo de tipo anaerobio, aumenten los ácidos en el sistema y que los tejidos no puedan funcionar de manera adecuada, generando una cadena que va a desencadenar en última instancia el colapso de los órganos con falla y posibilidad de que el paciente muera, por eso es una emergencia. Si recordamos, el delivery de oxígeno, o como el oxígeno transportado, va a depender del contenido de oxígeno de la sangre, que es la parte respiratoria, y de la parte cardíaca, que sería como el gasto cardíaco. Desde el gasto cardíaco, recordando la fórmula de que el gasto cardíaco es igual a la frecuencia cardíaca por el stroke volume, que es el volumen sistólico y activo, y este va a estar determinado por la precarga, la contractilidad y la postcarga. Y por el otro lado tenemos el contenido de oxígeno, que el contenido de oxígeno va a estar determinado
por la hemoglobina, por la saturación de la hemoglobina y por el oxígeno disuelto en sangre que corresponde a este 0.03 por la presión arterial de oxígeno. Dale. Ahora sí. Ya. Entonces, como hemos definido un poco el shock se define cuando hay un aumento de la demanda o cuando la demanda es mayor al contenido de oxígeno que está siendo transportado, que es esto que se determina la fórmula de arriba. Y aquí está la maravillosa curva que la doctora Guerrero la encanta. Esta curva se la tienen que saber. Y todas las implicancias que salen desde la curva, porque es lo que mayoritariamente preguntan en el certamen, y como lo más teórico de la fisiopatología del shock. Entonces tenemos que en un sujeto normal, que sería en la parte azul de la curva, la demanda de oxígeno es independiente al oxígeno que está siendo transportado por los vasos sanguíneos. Y esto ocurre porque cuando el oxígeno está siendo transportado, lo que retienen los tejidos no es todo el oxígeno que va en la sangre, es alrededor de un 20 o un 30%. Entonces, cuando tenemos una circulación de sangre y de oxígeno normal, o sea, no hay alteraciones de lo que habíamos visto previamente del contenido de oxígeno, o sea, del transporte de oxígeno, vamos a ver que hay una independencia entre la demanda y este DO2, que sería la parte azul. Y vamos a tener un metabolismo de tipo aerobio, no vamos a producir lactato y vamos a funcionar normal. En cambio, cuando estamos en un estado de shock, lo que pasa es que llegamos a este puntito que es el critical DO2, que es un punto súper importante en la fisiopatología del shock, que es el punto crítico del transporte de oxígeno finalmente, en que el consumo de oxígeno, la demanda de oxígeno, el VO2, va a ser mayor a la oferta de oxígeno que hay en el sistema. Y esto va a generar que se cambie el metabolismo de los tejidos. Va a haber un metabolismo de tipo anaerobio con la generación de lactato, porque finalmente, si nos recordamos desde bioquímica, los tejidos necesitan energía para poder funcionar y para eso necesitan, como en toda esta cadena de la generación de energía, el oxígeno. Y si no tienen oxígeno, van a cambiar su tipo de metabolismo a un tipo anaerobio para poder ocupar el piruvato, generando lactato y pudiendo generar una pequeña cantidad de energía que no tenía disponible. En cambio, si tenemos oxígeno, toda la cadena, con la fosforilación oxidativa nos va a producir un montón de moléculas de ATP que vamos a poder ocupar en los mecanismos moleculares de cada una de las células para generar las funciones que tienen que generar. Ya, cuando no pasa eso, cuando no tenemos oxígeno, tenemos que cambiar el shift a un metabolismo anaerobio para poder producir un poco de energía y eso va a traer como consecuencia la producción de lactato. Y además los tejidos, producto a que no van a tener el oxígeno suficiente, lo que van a pasar es que van a estar como hambrientas de oxígeno, entonces van a empezar a agarrar más oxígeno de la sangre que viene. Y eso se puede cuantificar con métodos invasivos que se mencionan, por ejemplo, en el apunte de la saturación venosa central o de la saturación de la arteria pulmonar que se mencionaban en el apunte. Que la diferencia entre lo que es la saturación de arterial con la saturación venosa nos puede ir diciendo más o menos cuánto se está extrayendo oxígeno de la sangre. Recordando que en un principio la extracción de oxígeno de la sangre es alrededor del 20 al 30% y cuando estamos en estado de shock podrían aumentar incluso hasta más de un 50%. Dale. Y aquí les puse un poco la fórmula como extendida de la oferta de oxígeno, que ya habíamos hablado un poco, para determinar cuáles son los distintos tipos de variables que pueden estar alterando la oferta de oxígeno. Es más bien para que lo tengan como de resumen, no hay que entenderlo también ahora, y también para que acá tengan como resumen algunas variables que pueden generar un aumento del consumo de oxígeno, pero que cuando no estamos en estado de shock, al estar en esta parte de la pendiente de la independencia del consumo respecto a la oferta, vamos a poder actuar de manera correcta para poder aumentar el consumo de oxígeno. Por ejemplo, lo que se mencionaba en el apunte respecto al ejercicio, que en el ejercicio el consumo de oxígeno, o sea, la extracción de oxígeno podía aumentar hasta un 70%, pero al tener
esta como backup que se veía en la curva, no sería problemático, a diferencia de lo que ocurre en los estados de shock, donde llegamos a este punto del critical DO2 y ya vamos a tener como una alteración ya tanto del metabolismo, porque el consumo de oxígeno va a ser mucho mayor que la oferta de oxígeno. No vamos a poder actuar de manera correcta. En general, las alteraciones que son relacionadas con el shock son más de la parte circulatoria, porque la parte respiratoria, como se mencionaba también en el apunte, no van a influir tanto en alterar, en generar un estado de shock, porque, ¿cómo se llama? Esta parte, me refiero a esta parte de la gráfica, no lo puedo apuntar, pero lo que está en verde, esta parte. Porque las alteraciones ligadas a la hemoglobina no van a ser de forma aguda, pues son cosas más crónicas. Por eso es el tema, en el apunte lo explicaban bien, es un poco confundente, pero tenemos que quedarnos con la parte azul, que son los principales factores que nos van a ir afectando en los estados de shock. Y que después vamos a ir viendo punto por punto en los tipos de shock. Dale. Y este sí es el gráfico, porque el otro es como para comprender un poco esto de la relación entre el DO2 y el VO2, pero esto sí es lo que siempre están en las alternativas, las preguntas respecto a shock, y es lo que tienen que también comprender. Entonces, este punto del DO2 crítico va a ser un punto súper importante en esta curva entre la relación entre el DO2 y el VO2, porque nos va a determinar la parte en donde el consumo de oxígeno va a ser mucho mayor a la oferta de oxígeno, en donde la extracción de oxígeno desde la sangre va a ser mucho mayor y en que el cambio del metabolismo va a pasar de aeróbico a anaeróbico, generando un aumento del lactato. Y eso es lo que se ve en las curvas azul y roja, donde en la azul vemos que si nos vamos acercando hacia la parte izquierda, vamos a ir viendo cómo en la parte de la dependencia del consumo de oxígeno va a ir aumentando la extracción de oxígeno. Y en la curva roja vamos a ir viendo también que va a ir aumentando el lactato. Todo esto mismo que le explicaba del cambio del metabolismo aeróbico anaeróbico para generar un poquito más de energía en condiciones en donde el oxígeno es un poco más crítico. Vale. Entonces, con eso respondemos un poco a la pregunta, es como ir redundando y para que les quede bien el concepto, el último gráfico es lo que me interesa que se sepan bien, que eso es de donde es una de las principales cosas que hay que manejar en shock. Después ya los tipos de shock, eso es como yo diría lo más importante a nivel clínico, pero para ir comprendiendo un poco la base del shock y lo que la doctora Guerrero más pregunta es ese como grafiquito. Entonces los valores de lactato son los elevados en la zona de independencia del DO2 y vimos que no, porque es en la zona de dependencia. En la zona de dependencia del DO2 vamos a ir viendo cómo aumentan los valores de lactato y esto por el cambio del metabolismo de un metabolismo aerobio a un metabolismo anaerobio. La extracción de oxígeno es mayor en la zona de dependencia del DO2, sí, como vimos recién, a medida que nos vamos acercando a la parte izquierda de la curva y nos vamos yendo hacia la parte de la dependencia del DO2, vamos a ir viendo cómo hay una extracción mayor del oxígeno, esto porque los tejidos están como un poco hambrientos de oxígeno, porque necesitan oxígeno. Hay poco oxígeno, entonces voy a agarrar harto oxígeno, voy a extraer más oxígeno, porque tengo crítico la oferta de oxígeno. Entonces va a ser mayor la extracción del O2. La zona de dependencia del DO2, el metabolismo celular es de tipo aeróbico, y vimos que no, porque la zona de dependencia el metabolismo va a cambiar a un tipo anaeróbico porque la cantidad de oxígeno que voy a tener disponible va a ser crítica y voy a necesitar cambiar el metabolismo celular a un tipo anaeróbico para generar un poquito más de energía. Y eso con el aumento del ácido láctico, que es lo que explicábamos en la alternativa. En la zona de independencia del DO2, el metabolismo celular es de tipo anaeróbico, no, porque ahí tenemos la posibilidad de tener oxígeno a libre demanda, generando, ocupando un metabolismo celular de tipo aeróbico, que es mucho más costo efectivo, finalmente, como que te genera mucho más cantidad de energía. Dale. Ya. Y la última pregunta, que es respecto al caso clínico presentado, ¿cuál es el mecanismo central del tipo de shock sospechado?
De aquí la pregunta abierta, porque no está la alternativa. Si alguien quiere responder, ¿qué tipo de shock deberíamos sospechar con el caso clínico presentado? De este niño que estaba con un dolor abdominal, con hartas diarreas, hartos vómitos, y que además de todo no había tenido mucho consumo de líquidos y alimentos en los últimos días. ¿Alguien sabe? Un choque hipovolémico. Sí, un choque hipovolémico. Es como en el apunte se mencionaba como un choque hipovolémico efectivo, como que, porque uno cuando estudia choque hipovolémico muchas veces lo relaciona con hemorragias, traumas, sangrados gastrointestinales, eso es como lo más típico en adultos. Pero dentro de los choques hipovolémicos también encontramos las pérdidas producto a cuadros, por ejemplo, gastrointestinales muy típicos de los niños chicos y que es parte de los manejos de niños con gastroenteritis finalmente, porque después lo van a ver en pediatría. Con la prevención, la adecuada hidratación de los niños cuando están con estos cuadros, porque si no podemos llegar hasta el extremo de tener un niño con un choque hipovolémico. Entonces, la alternativa A dice la reducción aguda de la resistencia periférica total. La alternativa B, la reducción aguda de la contractilidad del ventrículo izquierdo. La C, la reducción aguda de la precarga en el ventrículo izquierdo. Y la D, el aumento de la permeabilidad endotelial. Entonces vamos a ir viendo un poquito como un resumen cortito de cada tipo de shock. En la clasificación fisiopatológica del shock tenemos 4 tipos de shock principalmente. Los que son los shock distributivos, en donde el problema es la vasodilatación. Hay un y es donde, ¿cómo se llama? Eso es lo que va a generar como el shock. Esta alteración del consumo de oxígeno, o sea, con la oferta del oxígeno, porque va a haber una redistribución anómala de la sangre. El shock hipovolémico, que es producto de la pérdida de plasma o volumen sanguíneo. Finalmente, lo que nos va a ir transportando el oxígeno va a ser la sangre. Entonces, tenemos una disminución de este transporte, nos va a generar también un choque hipovolímico, es decir, un estado en donde el consumo de oxígeno va a ser mayor a la oferta de oxígeno. El shock cardiogénico va a ser un problema de la bomba, o sea, del corazón. El corazón no va a poder distribuir de manera efectiva la sangre a través del organismo, y esto principalmente por fallas ventriculares, y como lo vimos en la clase de... Sí, hay alguien que levanta la mano, Gabriel Rivera. Hola, Hola. tengo una pregunta. Si querés te la puedo hacer después. O sea, dime tú, para no cortar. No, o sea, si es de esto mismo, sí, Sí, sí. para responderte, ya. Era que si los estados de hidratación como afectan la contracción muscular. ¿En qué sentido? En el, Estado en el proceso como de contracción de las fibras musculares, así como están determinadas por como las concentraciones de iones, están determinadas por las ¿Ya? concentraciones de agua. Que los mecanismos de contracción muscular están o sea, podrían estar, no de agua en sí, sino de ¿cómo decirlo? Porque, como no es de hidratación de agua en el sentido de, de imaginarse, es como del fluido sanguíneo. Finalmente, es como lo mismo con esto del shock, que necesitáis oxígeno para poder generar energía y para poder generar la contracción muscular. Podría ser en ese sentido, está relacionado, pero las contracciones musculares, según lo que recuerdo, están relacionados principalmente con el tema electrolítico de los iones, en el sentido de la hidratación producto como del fluido sanguíneo relacionado con el shock, alterando como la contractilidad muscular, está ligada principalmente al contenido energético, producto de la falta de oxígeno. No Te sé si cacho. se entiende o confunde más. No, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero como... ¿Puedo meter la cuchara? Sí, Es que, claro, o sea, obviamente, de acuerdo con lo que dijiste sobre isquemia y generar todo eso, pero también si tenemos un estado de deshidratación, podríamos pensar también que podría haber una hipoperfusión tisular generalizada y generar una acidosis láctica.
Y la acidosis láctica sí se relaciona con la contractibilidad cardíaca, porque genera disminución de la contractibilidad y un poco de vasoplejía. Entonces, igual por ahí, pero sería como algo como indirecto, no como tan... O sea, cacho. O sea, igual a mí me hace sentido que en un estado de hidratación como que quizás como lo óptimo de la contractilidad caiga igual. Como que cueste contraer músculos si estamos como en falta Claro. como de agua, que igual es, yo creo que es fundamental para los procesos como celulares. Pero eso, en verdad. Ujú. Y aquí me preguntan si podría, en qué sentido si podrían haber dos mecanismos de shock. En el caso, No, no en el caso, pero como en base a lo que acaban de decir. ah, en general uno habla como de los, cuando habla de los tipos de shock, los separa en tipos fisiológicos, fisiopatológicos como para poder ordenarse un poco, pero existen casos en que los shock no son puros y uno de los casos más y de los que más se ven en clínica de esto, la mayor cantidad de shock son por eso, son los shock sépticos, en donde no se determina un puro tipo de shock y pueden ir mezclándose. Entonces, en ese sentido, sí podrían haber como más de un mecanismo de shock. No sé si se entiende. En general, como Sí, perfecto. Gracias. ya, siguiendo el shock cardiogénico, en donde la falla la bomba. Y ahí, como habíamos hablado un poco en la clase, o sea, en la ayuntía de insuficiencia coronaria, el principal modelo del shock cardiogénico es secundario a los infartos agudos del miocardio, ya sean por las complicaciones mecánicas, o sea, principalmente por las complicaciones mecánicas que tiene el infarto. Y el shock obstructivo, que acá el problema es que hay algo que genera presión que no permite que el corazón funcione de manera adecuada, aumentando o sea, puede ser tanto desde el ventrículo izquierdo o derecho, generando un aumento de su postcarga y que no se pueda tener una actividad cardíaca efectiva, con su gasto cardíaco efectivo, finalmente. Cuando son, desde la parte pulmonar, son alteraciones al punto del ventrículo derecho, que después lo vamos a discutir un poco, principalmente el TEP. Dale. Entonces aquí un poco, resumiendo una tabla, los tipos de shock. El disociativo está en la tabla, pero déjenlo un poco de lado, porque el shock disociativo como que tiene otro mecanismo fisiopatológico que no está tan explicado desde lo que le acabo de explicar en la clase, puede que se le haya mencionado, que es cuando hay un problema como que no está ligado con alteraciones circulatorias. Por ejemplo, la anemia, tenemos una disminución de los glóbulos rojos, que son el mecanismo en sí de transporte del oxígeno. Cuando hay toxicidad por monóxido de carbono, tenemos un problema en que la célula es incapaz de utilizar el oxígeno, porque, y también ¿cómo se llama? El monóxido de carbono es mucho más afín a la molécula de hemoglobina, entonces también hay una alteración del oxígeno, o sea, del transporte de oxígeno, entonces eso déjenlo un poco de lado. Igual acá está en la tabla, no tienen mucha mayor como alteraciones a nivel de la precarga, de la poscarga, de la contractilidad. Podría ser la contractilidad como un mecanismo de compensación, pero vamos a centrarnos principalmente en los 4 que habíamos discutido previamente. La hipovolemia, los mecanismos principales, la deshidratación y la hemorragia, en donde lo que vamos a ver principalmente afectado es la precarga, porque hay una disminución del contenido sanguíneo producto tanto de la pérdida por deshidratación o de una hemorragia traumática o no traumática. Y los mecanismos de compensación van a hacer que aumente la contractilidad y también la postcarga, que es lo que vamos a ver posteriormente, y que eso podría incluso deteriorar un poco más en caso de que siga la pérdida de líquido, el estado clínico del paciente y poder generar un estado mucho más catastrófico que lleve a mortalidad, finalmente. El shock distributivo, principales son la la anafilaxia, el shock neurogénico con un shock de descarte,
Y también acá normalmente se clasifica el shock séptico, pero como habíamos hablado un poco antes, el principal como tipo de mecanismo del shock séptico se habla que es un shock de tipo distributivo, pero no es la única forma en que la sepsis genera un shock. También puede ser por mecanismo de tipo hipovolémico o por mecanismo de tipo cardiogénico. El shock cardiogénico en las miocarditis, en las arritmias, el infarto agudo del miocardio, son las principales causas de shock. Vamos a después ver la del shock distributivo, pero la principal es del shock cardiogénico, en donde vamos a ver que la precarga no va a estar afectada, la postcarga tampoco mucho, y lo que va principalmente a afectarse es la contractilidad. Eso es el principal mecanismo, y te recalco porque también de las preguntas de shock de la doctora Guerrero vienen esto, como el principal mecanismo del shock hipovolémico es la caída de la precarga. El principal mecanismo del shock cardiogénico es la disminución de la contractilidad. Yo ahora modifico, la pregunta que saqué es similar a las que hace la doctora Guerrero, ahora solo lo modifiqué para poder hacerlo un poco más interactivo, el que tenía que sospechar el tipo de shock, pero para poder responder. Pero son así el tipo de preguntas que se hacen respecto al shock. En el caso del shock distributivo, ¿qué es lo que se ve afectado? Se ve afectado la precarga, porque hay una distribución anómala del contenido sanguíneo producto de la vasodilatación. También hay una disminución de la postcarga, una disminución de la resistencia vascular periférica, y la contractilidad puede estar aumentada como un mecanismo compensatorio. En el shock obstructivo tenemos el tamponamiento cardíaco, el neumotórax y el embolismo, la embolía pulmonar como principales modelos de shock obstructivo, y que después vamos a ver una tabla que es más o menos grande, no se asusten, pero hasta cierta parte es como lo que tienen que sí o sí manejar, porque lo otro son las manifestaciones clínicas que después van a ir derivándolas de cada uno de las unidades donde vean esto, más en el área clínica. Y aquí el principal mecanismo del shock obstructivo es el aumento de la postcarga, que se da aquí con doble flechita. Entonces eso es lo que tienen que recordar. Y eso, vale. Entonces vamos a ir shock por shock. Del shock distributivo no les puse nada respecto a la anafilaxia y el neurogénico porque no tienen mucho que ir resumiendo, como no son tan complejos. El shock anafiláctico está relacionado con este mecanismo de anafilaxia, un mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, mediado por IgE, en donde el principal mediador es la histamina, que genera una vasodilatación anómala, producto a cuadros de hipersensibilidad que pueden ser desde alimentos, fármacos o las picaduras de insectos. Y el principal tratamiento en ese caso son el uso de vasoconstrictores, epinefrina, lo principal. El shock neurogénico se da mucho en contexto de trauma de la columna cervical, pero el shock neurogénico, un shock de descarte, porque se ha visto en los estudios y es lo que se ve en la clínica también, que en el caso de los traumas el principal tipo de shock es el shock hipovolémico. Uno diría tratar al paciente como un shock hipovolémico y en caso de no responder, uno podría pensar en un shock neurogénico, que su principal tratamiento es manejar la lesión de la columna. Entonces, dejando eso de lado, ¿y por qué no hablamos en la ayudantía de shock distributivo? Porque son más fáciles de entender. Tenemos el shock séptico, que es un poco más difícil y que lo central en el shock séptico es la vasodilatación, la hipoperfusión tisular y una pérdida del volumen intravascular por incremento de la permeabilidad. Y como le había mencionado antes, el shock séptico se categoriza principalmente como un shock de tipo distributivo, pero tiene manifestaciones de comportamiento hipovolémico, distributivo y cardiogénico. Y las alteraciones fundamentales en el shock séptico son alteraciones en la permeabilidad en el endotelio, alteraciones del flujo sanguíneo,
Y la vasodilatación, que es este cuadro que está aquí, que ese es como el principal como mecanismo que va a generar el colapso del sistema. Después van a ir viendo en la clínica cómo se maneja un shock séptico. Hay varias algoritmos de manejo. En el apunte la doctora Guerrero igual le mencionaba respecto al sepsis 3. Después van a ir viendo que un poco se ha ido cuestionando lo del sepsis 3, pero eso es para después. Cuando vean en clínica el shock séptico, van a ir viendo que hay habido harta investigación al respecto y que ha permitido manejar un poco este estado tan catastrófico para disminuir un poco la mortalidad, con el uso de antibióticos, con el uso de mejorar la perfusión, con la reanimación con cristaloides, entre otras cosas. Entonces tenemos la sepsis, donde vamos a tener alteraciones que van a llevar a una vasodilatación. En esta se ve un aumento de la sintasa de óxido nítrico, con un aumento del óxido nítrico que va a generar alteraciones tanto con el aumento del GMP cíclico, que va a llevar a una fosforilación de la miosina con relajación del músculo liso y vasodilatación. También el aumento del óxido nítrico va a generar un aumento una disminución del calcio citoplasmático, que también va a generar una alteración a nivel de la fosforilación de la miosina. Recordar que en el caso del shock séptico, producto de esta alteración entre el consumo de oxígeno y en la disposición de oxígeno, vamos a tener un cambio en el tipo de metabolismo, generando una disminución del ATP, un aumento de los ácidos por el cambio del metabolismo anaeróbico y un aumento del lactato, generando también a nivel una apertura de los canales de potasio dependientes de ATP, con una disminución del calcio citoplasmático que también va a llevar a una desfosforilación de la miosina. Y también vamos a tener, por otro lado, que va a aumentar la secreción de la vasopresina a la ADH. Eso va a generar a la larga una disminución del almacenamiento de la vasopresina. La vasopresina es un potente vasoconstrictor. No sé si aún lo han visto en fisiopatología, pero si no, la van a ver en fisiopatología 2, en la primera unidad, respecto a las alteraciones de la ADH, que principalmente se ve en la unidad de renal. Y con la disminución de la vasopresina plasmática también vamos a tener una vasodilatación. Entonces vamos a tener este modelo del shock séptico, en donde vamos a tener, por una parte, la vasodilatación como, un estado de vasodilatación patológico que va a generar este shock distributivo. Finalmente, como habíamos visto en los tipos de shock, el shock distributivo se caracteriza por esta alteración a nivel de los vasos sanguíneos que genera como esta distribución anómala de la sangre que tenemos en el cuerpo, la vasodilatación. También vamos a tener otras características como la pérdida de la volemia por escape, que esto es por un efecto de las citoquinas sobre las proteínas de anclaje endoteliales, que van a generar una permeabilidad aumentada. Y también una depresión cardíaca directa, que esto sería como el mecanismo cardiogénico del shock séptico, o un tipo de shock cardiogénico, que va a generar una disfunción biventricular, y esto es por múltiples mecanismos, que aún no se tienen muy bien estudiados. Dale. Eso del shock séptico principalmente como desde el punto de vista de la fisiopatología del shock. El shock hipovolémico, que es lo que vimos en el caso. Entonces, ¿cuál es el mecanismo principal del shock hipovolémico? Si alguien puede responder. Está en todo caso en la diapositiva. ¿Baja la precarga? Ya, sí. Una disminución de la precarga, una disminución del volumen intravascular. Eso va a generar una disminución del gasto cardíaco. Y a esto va a generar mecanismos de compensación, tratando de compensar el hecho de que tenemos menos volumen. ¿Cómo? Por un lado, tratando de aumentar el volumen, y por el otro lado, tratando de aumentar la frecuencia cardíaca y la contractibilidad.
Entonces, tenemos por un lado que la disminución, esta disminución va a generar que haya un intercambio de los fluidos intersticiales, que se activen vías como la vía de la aldosterona y la de la AXE para tratar de aumentar el volumen intravascular, y también que se vasoconstraigan aquellos sectores del cuerpo que no sean necesarios perfundir de manera importante, o sea, como vital, como el corazón y el cerebro. Eso va a generar un poco que se aumente el volumen. Y también por el otro lado, va a haber un aumento de la liberación de catecolamina, cuyo motivo va a ser aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la contractilidad, pero también por su parte va a aumentar la resistencia vascular periférica, que era lo que mencionaba previamente en el cuadrito que hemos visto, que a la larga sigue generándose la pérdida de volumen, va a generar que el shock progrese aún más y sea mucho más catastrófico. Entonces, ocurre esta disminución del volumen intravascular, ocurre la caída del gasto cardíaco, van a haber mecanismos que van a tratar de compensar esto, aumentando el volumen, aumentando la frecuencia cardíaca, y esto con el objetivo de aumentar el gasto cardíaco. Pero puede ocurrir que se siga perdiendo volumen y que vuelva nuevamente, bajemos el gasto cardíaco, porque no pudimos contrarrestar el mecanismo principal que estaba generando la disminución del volumen intravascular. Y esto va a generar, junto con el aumento de la resistencia vascular periférica, a que la perfusión de los tejidos disminuya, generando nuevamente lo central del shock, que es que el consumo de oxígeno no va a ser adecuado, o sea, el consumo de oxígeno de los tejidos va a ser mucho mayor a la oferta del oxígeno que yo le estoy dando a los tejidos. ¿Y por qué? Porque no estoy teniendo la sangre adecuada para poder transportar el oxígeno para que llegue a los tejidos. La perfusión de los tejidos está disminuyendo, se está generando un shock. Eso es lo central. Entonces, lo central del choque hipovolémico, la disminución de la precarga, la disminución del volumen intravascular. Dale. El shock cardiogénico, este es un cuadrito que ya había ocupado en la ayudantía de insuficiencia coronaria, en la complicación del shock cardiogénico, para demostrarle un poco qué es lo que ocurre, porque principalmente el shock cardiogénico se da en contexto del infarto agudo del miocardio. También podría ser en causas de arritmia graves, o en causas mecánicas como valvulopatías, pero el principal modelo es en el caso del infarto agudo del miocardio, en donde, producto a la injuria miocárdica, se genera una disminución del gasto cardíaco, una disminución del volumen sistólico eyectivo, lo que va a generar hipotensión. La hipotensión va a tener dos principales repercusiones. Una, que a nivel sistémico disminuye la perfusión, generando disfunción orgánica múltiple. Y por otro lado, a nivel cardíaco, va a generar una disminución de la perfusión coronaria. Además de todo, va a disminuir la perfusión del propio corazón. Eso va a generar un empeoramiento de la función cardíaca, y ambos hechos, tanto la disfunción orgánica como el empeoramiento de la función miocárdica, va a generar una inflamación sistémica. Y esto por estos patrones de daño que generan que el sistema inmune empiece a reaccionar en caso de daño, que si nos recordamos, como en la primera unidad, pueden ser daños de tipo externo, producto a bacterias, por ejemplo, o daños de tipo interno por señalizadores de daño celular. Y esto va a generar un aumento de la citoquina inflamatoria, con un aumento de la sintasa de óxido nítrico, con un aumento del óxido nítrico, y eso va a generar vasodilatación, generando lo mismo que habíamos visto un poco en el caso del shock séptico. Vasodilatación, disminución de la resistencia vascular periférica, que conjunto con la hipotensión va a ir generando este círculo continuo de disfunción orgánica que nos va a llevar finalmente a la muerte. Dale. Y ahora se viene el cuadrito, que es un poco grande, pero no se preocupe. Es fácil de entenderlo.
Entonces, el shock obstructivo teníamos 3 tipos de modelos. Acuérdense, el shock obstructivo, lo que teníamos principalmente fallado es que hay una sobrecarga en la eyección del ventrículo, ya sea del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Esto, los 3 principales modelos, el tamponamiento cardíaco, el embolismo pulmonar y el neumotórax de atención. En el caso del tamponamiento cardíaco, lo que tenemos es que hay fluido en el pericardio a presión que genera un aumento de la presión pericárdica que comprime las cavidades cardíacas. Y eso eventualmente puede generar, exceder como la presión de llenado venoso del corazón, generando una disminución del retorno venoso al corazón, generando una disminución de del llene ventricular y por tanto que disminuya el volumen sistólico eyectivo, generando una caída del gasto cardíaco, generando un shock obstructivo. El embolismo pulmonar, por su parte, va a generar una obstrucción del flujo pulmonar, generando un aumento de la resistencia del ventrículo derecho, con una disminución del volumen eyectivo, pero del ventrículo derecho. Y eso, a la larga, producto de que el sistema está cerrado, finalmente va a generar que el ventrículo izquierdo también sufra una disminución de su llenado. Y eso, lo mismo que el tamponamiento cardíaco, va a generar una disminución del volumen eyectivo sistólico del ventrículo izquierdo, generando una disminución del gasto cardíaco. El neumotórax de tensión, ¿qué es lo que pasa? Un aumento de la presión en la cavidad pleural, producto del daño generado por el neumotórax de tensión y el ingreso de aire a la cavidad. Esto va a generar que la presión intratorácica sea mucho mayor a la presión del llenado venoso. Si recordamos, la presión negativa intratorácica finalmente igual ayuda al retorno venoso. Entonces, si aumentamos la presión intratorácica producto de este neumotórax, el retorno venoso va a ser menor. Si el retorno venoso es menor, las cavidades cardíacas se van a llenar menos y se va a llenar menos el ventrículo izquierdo, va a poder eyectar menos sangre, generando una disminución del gasto cardíaco. Esto clínicamente, si recordamos, y es una parte de las fórmulas que hay que saberse de cardio, que la presión arterial está determinada por el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. En clínica se va a ver demostrado con una disminución de la presión arterial. Y también van a haber otras alteraciones, que es como el que está shock obstructivo para abajo, que eso lo pueden dejar como su repaso más a nivel clínico, que va a mostrar todos los otros signos que se ven normalmente en shock. Por ejemplo, que el corazón trata de compensar este shock aumentando en la frecuencia cardíaca. Vamos a ver en un paciente que está en shock con taquicardia. Que la perfusión orgánica va a ser insuficiente. Esto va a generar en los distintos órganos distintas repercusiones. En la piel, que aparezcan estos moteados. Principalmente se evalúa a nivel de la rodilla. En el cerebro, que progresivamente vaya disminuyendo la conciencia. En el corazón, que se pueda generar isquemia, incluso pudiendo generarse un infarto, que son los infartos de tipo 2 que se producen en los shocks. Después lo van a ver en mayor profundidad, porque el infarto clásico es el infarto producto de este accidente de placa, pero también existen otros tipos de infartos. En los riñones, que disminuya el flujo de sanguíneo en los riñones, generando insuficiencia renal aguda, que eso se va a ver en fisiopatología 2, en mayor profundidad, en la primera unidad. También signos clínicos, por ejemplo, clásico del tamponamiento cardíaco, el aumento de la presión venosa yugular. También alteraciones a nivel del pulmón, con la generación de edema y alteraciones a nivel respiratorio, entre otras cosas. Pero esto, lo importante es que se sepan desde shock para fisiopatología, desde shock obstructivo para arriba. Todo lo de abajo es para ir explicando un poco la sintomatología y la signología de los casos de shock.
pero lo fisiopatológico es la parte de arriba, por si acaso. Y eso es todo. La respuesta a la pregunta era reducción aguda de la precarga en el ventrículo izquierdo, porque el mecanismo central del shock hipovolémico es la reducción aguda de la precarga en general, del ventrículo izquierdo. La reducción aguda de la resistencia periférica total, eso se pueden ver en los tipos de shock distributivo. Un ejemplo clásico, la anafilaxia. La reducción aguda de la contractilidad del ventrículo izquierdo, shock cardiogénico. Y el aumento de la permeabilidad endotelial. Uno de los ejemplos es el shock séptico. También el shock anafiláctico. De los shocks de tipo distributivo también podrían explicar eso. No sé si alguien queda con una duda, fue muy enredado. ¿Necesitan que explique alguna diapositiva nuevamente? No, muchas gracias, todo claro. Ya. Igual estamos abiertos a otras dudas que tengan. Sabemos que tienen pronto el certamen. Creo que esta semana, ¿o no? Si no me equivoco. En todo caso, si no les surge alguna duda ahora, estamos también abiertos a responderlas por Instagram